tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas yo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Aleluya, dilo. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Amén. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Gracias, Señor. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Sí, Señor. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi duras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá, dilo fuerte, díselo. nuestro Dios, Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. cuando peleé de rodillas Lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Amén. La batalla es tuya, Señor, y por eso estaremos tranquilos en ti, Señor, porque tú peleas por nosotros. Dáselo fuerte a nuestro Dios poderoso. Gloria a Dios. Buenos días, iglesia. Cristo viene. Dáselo fuerte al que se lo merece. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Feliz jueves, inicio de semana. Gloria a Dios. Qué bonito clima y qué bueno que el día de hoy te sintonizas a Iglesia Cristo Viene. Estamos localizados en el 400 Bayou de Baytown, Texas. Si andas cerca de estas tierras, tómate el tiempo y ven a la casa de Dios. Todos los domingos empezamos de la misma manera. Y ahora este 2022 estamos seguros que el Señor va a hacer grandes cosas aquí en la casa de Dios, aquí en Baytown, Texas. Amén. Así que si tienes la forma de ver la escritura,
estamos usando un versículo base, lo he usado las primeras 2 veces, hoy voy a hacer lo mismo. Es Lucas capítulo 11 versículo 1, donde uno de los discípulos le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos podían decir con voz fuerte la misma palabra que dijo este discípulo? Diga conmigo: Señor, enséñanos a orar. Déselo a nuestro Dios. Si alguien conocía cómo orar, ese es nuestro Señor Jesucristo, amén. Encontramos nosotros, si escudriñamos las Escrituras, nos vamos a enterar que existe una de las peticiones de Jesús que parece como que no recibió respuesta de esa petición, y Jesús sabía, cuando la elevó a nuestro Padre, también si nos profundizamos un poquito nos daremos cuenta que sí fue contestada, pero no se mira por encima, hacia simples rasgos. Vemos nosotros en la vida del rey David un paralelo en algunas áreas a la de nuestro Señor Jesús, y una de las que voy a estar usando en este día es, así brevemente, es el Salmo capítulo 22, donde habla de la crucifixión de Jesús. En él encontramos algunas manifestaciones o peticiones del rey David. Posiblemente estaba pasando por un momento. Yo estuve buscando con diligencia a ver cuál era de las pruebas que estaba pasando David para que hablase de la forma que lo hizo, y no la encontré. Me imagino que fueron palabras que él estaba en el momento sufriendo y clamó a Dios. El Espíritu Santo le dio esas palabras porque se repiten en una forma casi paralela o exacta a las palabras de David en el libro de Mateos, en el capítulo 27 verso 46. No vamos a ir ahorita. Primero quiero que leamos lo que dice en el Salmo 22 del 1, y luego pasamos al 16 y hasta el 18, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted no le afecta, puede subrayar la palabra ¿por qué no me has desamparado? Es importante. Y luego vienen otras expresiones. El versículo 16 dice: porque perros me han rodeado. Y quiero también de paso que aprendamos, si no lo sabe usted, cada vez que la palabra o la Biblia se dirige o se refiere a perros, está hablando de gentiles o de paganos. No está hablando de los animalitos cuando lo habla en esta dirección el Señor. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, cuadrillas de demonios. O sea que es un gran número de personas paganas o gentiles que me han rodeado, y un número incalculable, o ellos dice cuadrillas o legiones de demonios me han rodeado. Y luego prosigue: horadaron mis manos y mis pies. Ya cuando usted escucha estas expresiones sabe perfectamente que David lo estaba hablando y se cumple en Jesucristo 1000 años más tarde. Dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Cuando yo miro la expresión contar puedo todos mis huesos, si usted busca en otras traducciones se va a enterar de algo muy interesante. Está diciendo el rey David que después Jesucristo lo está viviendo. Puedo ver mis huesos, es lo que está refiriéndose a esa expresión. Contar puedo todos mis huesos. No estaba refiriendo a todos los huesos que forman, ¿verdad?, el ser humano. Se estaba refiriendo a que podía ver sus huesos. Y esto tiene referencia a que cuando Jesús fue azotado, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, el hombre que lo estaba haciendo era un profesional, con un azote que los historiadores nos dicen que estaba el azote compuesto en el lazo de ciertos huesos filudos con ciertos pedazos de hierro.
y cuando la gente lo sabía usar, podía darle el azote a la persona y le jalaba con tanta capacidad que le sacaba la piel. Esto quiere decir que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, podía aún ver parte de sus costillas, podía ver parte de sus huesos, porque había desaparecido bastante parte de su piel o de su físico. Y veamos cómo lo dice en el libro de Mateos capítulo 27, el mismo Jesús hablando, verso 46. Cerca de la hora novena, esto es las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí. Diga usted conmigo: Elí, Elí. La palabra Elí, ya está, sabe que viene de la expresión Elohim. Es la palabra que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim. La palabra aquí es Elim, que significa Elohi, y más bien lo traduce el mismo escritor en esta expresión, Lama Samatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misma expresión que usó el rey David allá en el anterior. Bueno, esta es la oración a la cual me refiero y hoy la quiero usar como ejemplo, que fue una de las peticiones que Jesucristo parece como que no la recibió. En la semana pasada estaba compartiendo que en nuestras oraciones existen las oraciones del diario, las oraciones rutinarias, las que usted y yo hacemos constantemente. Esas oraciones tienen respuesta de parte de nuestro Dios, más de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero las oraciones extraordinarias o especiales son las oraciones que no pueden ser contestadas porque hay un enemigo que impide que estas sean contestadas. Y decía: ay, pastor, me está confundiendo. Bueno, cuando terminemos con esta enseñanza, si el Espíritu Santo te lo revela, te vas a dar cuenta. El secreto, que lo he mencionado ya en varias ocasiones, no es ningún secreto, pero parece como si lo fuese para los creyentes, que existe en la provisión de nuestro Dios. Quiero que quedes con esto en tu mente en este momento, para que vayas comprendiendo cómo es que la Biblia lo revela, para que una persona pueda recibir respuesta a una petición especial que está haciendo, hay oposición en que tú la recibas. Se requieren 3 cosas bíblicamente. Las miramos en la semana pasada, pero quiero que te las aprendas, para que tú puedas pedir algo que has estado clamando quizás por días, semanas, meses y años. Esa petición extraordinaria que tú anhelas y no la has recibido. La razón por la cual no se recibe es porque no se conoce, no se sabe cómo orar. Y es a lo que se referían los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Sí, en ningún momento le pidieron a Jesús que los enseñara a predicar, que los enseñara a retener mucha escritura. Solamente hay 2 ocasiones en las cuales se menciona cuando ellos le piden a Jesús: una, enséñanos a orar, y la otra, aumentanos la fe. Bueno, enséñanos a orar. A esta forma de oración se referían ellos, que para recibir algo extraordinario se requieren 3 cosas. Si no lo has escrito, que no estuviste aquí la semana pasada, escríbelo hoy. Se necesita primeramente revelación. Escríbelo si puedes ahí, porque te va a ayudar mucho en la enseñanza. La segunda cosa, se necesita un altar. Lo vimos la semana pasada en el caso de Abraham. Y lo tercero, se requiere un sacrificio. Estas 3 cosas, visión o revelación, altar y sacrificio, Dios lo provee. Tiene que ser en la forma que Dios lo revela. Gracias a nuestro Dios tenemos el altar. El pueblo de Israel, cuando tuvo el tabernáculo, tenía el altar. Cuando tuvo el templo, tenía el altar. Lo único que necesitaba era la revelación y el sacrificio. Las cosas, tanto la revelación y el sacrificio, ya cuando se conoce el altar, Dios nos los entrega. Y cuando vamos a pedir por esa cosa, Dios nos los pide, esas cosas que nos entregó. Y es algo sobrenatural lo que acontece después que tú y yo hemos cumplido con la visión que Dios nos ha dado. Veamos nosotros un caso, porque conocemos que Jesucristo no le quitó a nadie la vida. No se la quitaron los romanos, no se la quitaron los judíos, aunque fueron los instrumentos que se usaron, pero realmente la vida Jesús mismo la puso. En Juan capítulo 10, versos 17 y 18 se nos dice:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Déselo a nuestro Dios. Vamos en este día para poder aprender cómo es que podemos recibir respuesta a esas peticiones extraordinarias que tenemos. Primeramente, les voy a invitar que me sigan o me acompañen al libro de Daniel, el capítulo 9, versículos 2 y 3. Voy a tratar de ir quizás pausado y rápido al mismo tiempo en estas escrituras para llegar a la información que usted necesita conocer hoy en este día. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 9 y 3, dice así: en el año primero de su reinado, ¿de qué reinado? De Darío, el rey de Persa, hijo del rey Asuero, para los que conocen la historia bíblica. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. Esa palabra, esa expresión, hay que ponerle mucha atención. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios. Versículo 3 es también muy importante. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La forma que Daniel está buscando la revelación, él puso atención a las escrituras atentamente, con mucho cuidado, con mucha atención, con mucho deseo, anhelo de conocer la visión de Dios. Para cuando tú y yo queremos una respuesta por algo especial, tenemos que buscar la respuesta a lo que estamos pidiendo en las escrituras. Tiene que estar en algún lugar en sus promesas. Dios no nos va a dar absolutamente nada más de lo que ya nos ha prometido. Pero lo que nos ha prometido es más de lo que el ser humano puede imaginarse. ¿Sí? Ahora, Daniel está buscando atentamente en las escrituras cuándo se van a cumplir. Entonces Dios va a responder, pero va a responder hasta un momento especial que hoy tú debes de aprender. Daniel lo buscó en oración, ruego, ayuno, cilicio y en ceniza. Es la forma de clamar a nuestro Dios cuando se requiere algo especial, algo extraordinario. Pero a pesar de todo eso, que está, la forma correcta que estaba usando Daniel, no recibió respuesta hasta que llegó un momento donde viene la respuesta. Y es donde hoy en este día, pues poco a poco te va a ayudar muchísimo para que aprendamos mejor cómo debemos nosotros orar en estos momentos especiales. Muy bien. Daniel 9, 21 y 22 dice: mientras yo oraba, la escritura es muy grande, la oración de Daniel es de las más grandes que existen, es el capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Daniel. Por eso tuve que omitir bastantes versículos. Daniel capítulo 9 versículo 21: mientras yo oraba, Gabriel se me había aparecido antes en la visión. Vino volando a donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer el sacrificio. Quiere decir que eran las 3 de la tarde. Dice, ofrecer el sacrificio de Dios, el sacrificio de la tarde. Y me dijo: Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas, para hacerte entender estas cosas. Ahora vamos a ir más adelante para poder explicar esto que acabamos de leer. Daniel capítulo 10 verso 12 y 13, ya es el siguiente capítulo. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13: esto es lo que retiene y impide que la mayoría de los cristianos recibamos respuesta a nuestras peticiones. Mas el príncipe del reino de Persa se me opuso durante ¿cuánto tiempo? 21 días. Dice: pero he aquí Miguel, uno de los príncipes
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ponga atención porque esto es de suma importancia para que usted pueda ser una persona que cuando tiene algo especial en su corazón sepa cómo acercarse a nuestro Dios. Porque esas oraciones especiales o esas oraciones que uno está clamando al Señor por posiblemente años y no las recibe, es porque hay un impedimento. Existen demonios que impiden que tú recibas respuesta de nuestro Dios. Y para que tú puedas recibirla, la podemos aprender en el caso de Daniel. Daniel dice que estaba buscando al Señor con oración, con ayuno, en ceniza y dice y en silicio. O sea, estaba buscándolo como pocos seres humanos en la tierra buscan a Dios. Pero no recibió en los 21 días, no recibió respuesta hasta que se menciona algo interesantísimo. Y se encuentra en el versículo 21. A donde yo estaba era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde. Y me dijo: Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. Sigue la conversación y ya más adelante, recuerde que la Biblia no tiene capítulos. Eso lo hicieron los estudiosos para poderla separar y hacerlo más fácil para nosotros. Pero cuando escribieron una carta corrida, en el capítulo 10, en el verso, encontramos más adelante que el ángel le dice: yo estuve peleando con ese príncipe por 21 días. La respuesta ya estaba. Dios ya me había dicho que te la trajere. Pero había un espíritu, un principado que me impedía llegar a ti con la respuesta. Hasta que acontece que llegó el momento del sacrificio. Esto lo encontramos ahí. Y se llevó 21 días. Para esto sabemos, los que estudiamos las escrituras, que estaba hablando de la fiesta de Sukkot. Desde el 1 del mes de Tishri hasta el 21 del mes de Tishri se encuentra la fiesta de Sukkot. Los primeros 21 días, donde estaba la fiesta del Rosh Hashanah, la fiesta de Yom Kippur, llega la fiesta de tabernáculos, donde Dios se une con su pueblo. Hasta que ofreció el sacrificio, fue que vino un ángel a asistirle a Gabriel, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, para quedarse con este demonio, con este principado, y así Gabriel pudiera venir con toda la libertad a darle la respuesta que quería Daniel. Bendígalo. Ahorita va a aprender algo que lo va a bendecir. Así que nosotros entendemos por las escrituras que la respuesta le fue dada a Daniel hasta que estaba para ofrecer el sacrificio. La semana pasada hablamos que el ángel le dijo a Abraham: no extiendas tu mano para quitarle la vida al muchacho, porque conozco o sé yo que eres fiel a Dios o que eres obediente a Dios. Todo termina en el sacrificio. Se requiere la visión, le es dada a Daniel al principio, pero ahora se requiere no solamente de orar, de clamar, se requiere el sacrificio. ¿Por qué? Porque estas tres cosas son clave para poder recibir respuesta a la petición que tú y yo estamos buscando. Pon atención y este versículo no te lo vas a perder. No te lo puedes perder. Es una escritura muy preciosa. Se encuentra en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Toda la escritura está muy llena de información, pero para compactar un poco la escritura, solamente te doy el versículo clave. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Es más, si lo tienes abierto y alguien me puede acompañar dando lectura, puede hacerlo. Colosenses capítulo 2 verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendícelo. Recordemos la petición de Jesús: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esa respuesta no le fue? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Jesús primeramente a Dios? ¿Que lo bajara de la cruz?
No, Jesús ya había mencionado que él iba a entregar su vida. Lo que Jesucristo le estaba pidiendo al Padre es que le ayudara en el proceso del dolor, que no lo hubiera dejado solo. Le estaba pidiendo eso. Pero ¿por qué Dios sí lo dejó solo? ¿Por qué Dios lo desamparó? Algunos ya lo saben, pero hoy en este día espero que todos lo aprendamos. La razón por la cual Dios se separa de Jesús en forma brusca es porque a ese momento cae el pecado sobre Jesús, el pecado de la humanidad. Y al caer el pecado de la humanidad sobre Jesús, Dios no puede tener relación con el pecado, se tiene que separar. ¿Sí? Ahora usted se pregunta, bueno, pero aún con todo eso, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros? Te lo voy a ir diciendo poco a poco. Primeramente, la petición de Jesús, para poder entender un poco mejor, se requiere comprender la esencia de Jesucristo. Jesucristo es ese ser divino donde moró el Dios eterno en un físico. O sea que se encuentra Cristo Dios y Jesús hombre. Sí, ya lo conocemos, pastor, sí. Pero lo que en este caso está aconteciendo es que Jesús es quien está pidiendo: ¿por qué me has desamparado? Ya lo mencioné y usted ya lo conoce. Dios no puede morar donde está el pecado, y el pecado había caído sobre Jesús. Pero aparte de eso, nos vamos a meter un poquito más y se va a enterar usted. ¿Quién es el que está pidiendo: ¿por qué me has desamparado? Es Jesús, ¿estamos de acuerdo? Y en literalmente, ¿qué es lo que es Jesús en ese momento? Jesús es el sacrificio. Es el sacrificio. Y el sacrificio no puede pedir ser liberado. El sacrificio tiene que morir para poder resucitar. Cuando tú vas a presentarle, si Dios te revela algo por algo que estás pidiendo, vienes al altar, el sacrificio no puede, lo pones acá, lo traes acá. El sacrificio no puede decir: no me entregues, de seguro que me va a agarrar el pastor y me va a gastar comprando pintura o qué sé yo. El sacrificio no puede decir nada, ni tampoco el que lo está entregando, porque el que lo está entregando tiene que olvidarse de todo eso y decir: lo voy a quemar, lo voy a entregar. No existe para mí ya más ese sacrificio. No es como algunas personas que hacen la ofrenda y después quieren conocer para dónde ganó la ofrenda. Y no debe de ser así en el corazón, porque la ofrenda tiene que morir. Diga conmigo: la ofrenda tiene que morir. Ahora, pon atención a lo que está aconteciendo. En Colosenses nos está diciendo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los venció Jesús? ¿Cómo los exhibió? ¿Cómo los avergonzó Jesús? Si Jesús está en la cruz sufriendo y está allí en dolor, a punto de morir, ¿cómo fue que los venció? Yo, cansado de escuchar de predicadores en algunas ocasiones, que digo yo: ¿qué están diciendo los hermanos? Y dicen de esta manera: cuando Jesucristo estaba en la cruz, los diablos, los demonios y el infierno estaba alrededor, dando de palmadas y entonando cánticos y todo eso de alegría. No, es todo lo contrario. Porque cuando Dios hizo pacto con el enemigo, allá en Génesis capítulo 3 versículo 15, hizo un recto al enemigo que la simiente de la mujer le iba a pegar en la cabeza, le iba a quitar lo que se había robado, que en este caso era el hombre. Y se estableció un tiempo, de manera que Satanás tenía, cuando Cristo estaba en la cruz, ya tenía unos minutos para tratar de hacer que Jesucristo cometiera pecado. Agárrate, porque te va a ayudar. ¿Por qué Jesús venció a Satanás en la cruz? Al momento de que Satanás, motivando aquella cuadrilla de demonios y de perros, como dice la escritura, gentiles paganos, para quitarle la vida,
Satanás estaba poniéndole presión a Jesús, quitándole sus compañeros para que Jesús se desalentare, tratando de darle vinagre para ver si influía en su alma, en su mente, para que Jesús cometiera una falta. Si Jesús comete una falta, Jesús hubiera perdido todo el sacrificio y hubiera perdido su posición de rey y de Señor y de Dios, y Satanás hubiera salido victorioso. Pero como Jesucristo, como cordero mudo, fue a la cruz y no abrió su boca, déselo a nuestro Dios si lo quiere. Cuando Satanás, usando de todas sus artimañas y todas sus herramientas que se le ocurrieron, y el tiempo que tenía se le estaba agotando, llegó el momento donde Jesús en la cruz dijo: es consumado, es, se ha terminado, terminé victorioso. Todavía queda la interrogante: ¿cómo le venció? Al momento que Satanás le quitó la vida a Jesús sin haber cometido pecado, sin haber podido influir en él para que cometiera falta, significa que Satanás se convirtió en un criminal. Porque la única forma de Satanás quitarle la vida a una persona es que ésta fuera pecadora, porque el pecado es la causa de la muerte. ¿Sí? Y Cristo no cometió pecado, así que Satanás hizo hasta lo imposible para hacer que cometiera el pecado. Tenía un tiempo determinado, y como no lo logró, entonces Jesucristo va a acontecer algo. El sacrificio, ya que fue santo, y así es todos los sacrificios que usted y yo ponemos. Si usted y yo hiciéramos algo, nosotros tenemos algunas faltas, pero el sacrificio que traigamos delante de nuestro Dios cuando estamos clamando por algo, ese sacrificio no tiene pecado. ¿Y qué acontece con el sacrificio? El sacrificio va a resucitar. El sacrificio va a resucitar y se va a convertir en el peor enemigo de Satanás y de todos sus demonios. Espero que no esté. ¿Quién fue el que despojó a Satanás? Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Fueron las buenas prédicas de Jesús? No. ¿Fue las oraciones constantes que Jesús hacía? No. Fue el sacrificio. Fue el sacrificio quien destruyó a Satanás. Cuando tú recibes la visión para aprender cómo orar por algo especial, cuando tú recibes la visión que Dios te da, y luego tienes el altar donde debes traer el sacrificio que Dios te pide, no es la visión quien va a vencer al enemigo que está impidiendo que Dios te responda. No va a ser la visión quien lo va a hacer. No lo hace tampoco el altar, lo hace el sacrificio. Bendícelo. Cuando entendemos estas cosas, vamos a ver unas escrituras que es un poco larga, pero le voy a leer lo más rápido posible para que usted entienda cómo es que resucita el sacrificio. ¿Cuál es la condición de esta cosa, de esta entrega que usted hace cuando clama a nuestro Dios? Vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 12, y aquí se va a gozar usted. Dice: el apóstol Juan, que caminó con Jesús y miró a Jesús clavado en la cruz, fue el único que lo vio en la cruz. Todos los demás huyeron. Dice, vamos a decir unos 70 años más tarde o algo alrededor de eso, se encuentra Juan mirando a Jesús, el que murió en la cruz. Y de pronto cuando lo ve, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, las 7 iglesias, simbolismo. Y en medio de las 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, con el cual él caminó en las calles polvorientas de Jerusalén, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Ponga atención
la exposición. Yo antes estudiaba todo esto, pero no sabía por qué. Suena muy bonito, pero hay algo tan importante cuando ya lo comprendes, que estamos hablando del sacrificio que ha resucitado. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes, los pies donde clavaron aquellos clavos, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz con estruendos de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, simbolismo de las iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Déselo. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del infierno y del Hades. Pon atención lo que el Señor quiere que aprendamos hoy en este día. Él es Jesús, quien murió, se entregó para que la humanidad entera pudiéramos ser salvos, de los cuales nosotros somos parte. Pero cuando tú y yo estamos clamando a nuestro Dios, esa fue la petición de uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Entonces tenemos que comprender que hay niveles de oración. Las oraciones que usted y yo hacemos día a día, las cuales Dios se comprometió de darnos el pan de cada día. Así lo dice cuando fue pedido por los apóstoles que lo enseñara a orar un poco más adelante de ese versículo, y dice: el pan de día, dánoslo hoy. Esas son las oraciones del diario vivir. Pero las oraciones que son impedimento, estás pidiendo por una sanidad, estás pidiendo por adquirir algo que tú anhelas y sueñas, por tus seres amados que quisieras que conocieran a Cristo. Peticiones de ese índole que realmente se convierten como si fuesen milagros cuando son contestadas. Esas peticiones, la razón que no pueden ser contestadas es porque hay una deuda. Una deuda existe. Fue cometida por ti o por mí o por nuestros padres o por alguien. Existe una deuda. La única forma de salvar a la humanidad era que se pagase una deuda, y Cristo fue el monto para cubrir esa deuda. Bendícelo. No estoy enseñando hoy que tú debes de decir: estoy pidiendo por esto y el próximo domingo me traigo una ofrenda, un sacrificio, se lo voy a ofrecer a Dios. No, tiene que serte revelado. De otra manera nomás vas a poner tu dinero, la iglesia lo recibimos, lo necesitamos aquí, sí, pero no es lo que te estoy enseñando. Tienes que recibir la revelación de Dios por haber escudriñado su palabra, buscando su promesa. Y si te encuentras con la promesa de Dios, por ejemplo, estás buscando a una persona que tenga una enfermedad de muerte y se ha estado clamando, pero tiene que buscarse en la escritura si existe una promesa de parte de Dios que diga: yo soy Jehová tu sanador. Dice: pues ya me la dijo pastor. No, tienes que encontrarla tú. Dice: si me la encuentro, pastor, esta ya es suficiente. No, tienes que encontrar exactamente la promesa de Dios, que el Espíritu Santo te lo revele. Y luego te va a revelar otra cosa. El altar ya lo tenemos. Te va a revelar la ofrenda. Dice: pastor, ¿qué me quiere decir? Tiene que Dios revelarte la ofrenda. La cantidad puede ser una gallina, puede ser un becerro, puede ser un billete de $1,000, no lo sé.
el Señor te lo va a revelar. Y si bendícelo si lo sientes en tu corazón. Y si te lo revela, entonces la petición te es contestada. Así de paso te voy a mencionar los casos que existen, algunos de los casos en la Biblia que Dios, estaban clamando a Dios. Ejemplo, hay algunas oraciones que dice, pastor, algunos no ofrecieron sacrificio. Vamos a decir Mardoqueo, que se me viene a la mente en este momento, estaba ciego. ¿Qué fue lo que Mardoqueo ofreció de sacrificio? Su manto. Cuando escuchó la voz de Jesús, tráigalo, inmediatamente se levantó y tiró su manto. Era la fuente de vida de Mardoqueo, del ciego. Bartimeo, ¿por qué estoy diciendo Mardoqueo? Es que Mardoqueo dio más dinero. Mardoqueo era el chaparrito, ¿verdad? Ese dijo, hasta la cuarta parte de mis bienes te doy, la mitad de mis bienes. Y yo quería ese, pero ni modo. Estaba hablando de Bartimeo el ciego. Muy bien, Bartimeo, el manto también estaba valioso. El manto, sabe que ahorita una persona, para que se retire la persona y pueda tener alimento por el resto de sus días, si se retira a la edad de 30 años, posiblemente tenía Bartimeo, se requiere más o menos una cantidad de ¿qué podríamos decir? 100, 200 mil dólares para sostenerse el resto de su vida. Bartimeo con ese manto iba a tener que recoger 100 o 200 mil dólares para sostenerse. Sí, era una cantidad grande, ¿verdad? Pero la que tenía el otro chaparrito, ese tenía bastante. Saqueo, gracias. ¿Cómo me pierdo en los nombres, verdad? Espérense que lleguen a mi edad y entonces me dicen lo mismo. El asunto es que el sacrificio tiene que ser exactamente lo que Dios te dice. Y algunos de ustedes quizás cuando lleguen a ese momento, quizás les pida lo que tienen en su cuenta, en el savings, en el Wells Fargo, en el Chase Bank o en el American Bank o debajo de la almohada. Vaya usted a saber, ¿verdad, hermano Gavino? Y no salga con cosas diciendo, no, pero así no. No, Dios no te va a pedir nada, absolutamente nada que no te haya dado. Nada te va a pedir que el Dios eterno no te haya dado. Cuando tú traes ese sacrificio tiene que quemarse para ti. Quiere decir, no que sí que le vamos a prender una mecha aquí, no. Entonces lo vamos a agarrar, lo vamos a tomar, lo llevamos al banco y lo vamos a usar. Y te voy a hacer sentir mal. Posiblemente de ese dinero, alguno de los hermanos va a recibir su pago aquí en la iglesia y se va a ir a comer con su esposa al restaurante. Dice, pastor, ya me acabó, ahora sí, no siembro nada, no ningún sacrificio. Es que si piensas en el sacrificio estás arruinado. Amén. No puedes pensar, tienes que traerlo a la hoguera, tienes que traerlo simbólicamente hablando, tienes que sacrificarlo de tal manera que tú sabes que ese sacrificio ya muere para ti. Pero cuando éste resucita, mientras está en tus manos, tiene el valor que los hombres le dan. Y cuando se lo entregas a Dios, muere, Dios te lo resucita y tiene el valor que Dios le da. Es diferente. Lo que tenemos en las manos y a lo cual le damos el valor que los seres humanos le dan es temporal. Lo que Dios nos resucita es eterno. Lo que tenemos temporal, el enemigo en su mayoría lo posee. Y lo que Dios nos da es por una eternidad y el enemigo no lo puede tocar. Aparte de eso, se convierte en el arma más destructiva para el reino de las tinieblas. Se convierte en el arma que Satanás le tiene más pavor. Cuando los enemigos, después de que Cristo resucitó, cuando estaba aún vivo, lo acechaban constantemente y lo perseguían. Pero cuando ha resucitado Cristo, no se le acercan. Están de un lado, de un punto de la tierra al otro de Jesús, porque donde pasa Jesucristo sabe que una expresión de Jesús los arruina y los envía al abismo por la eternidad. ¿Sí? Esto es lo que hace un sacrificio que ha resucitado en las manos de nuestro Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque el sacrificio
no tiene pecado, y al quemarse va a tomar la posición del mal que te estaba asediando, que impedía que tú puedas recibir la respuesta de nuestro Dios. Me estoy explicando. Bendígalos, lo siente en su espíritu. Dice el discípulo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ya voy a compartir una vez más y les voy a mostrar con las escrituras de que hombres de Dios, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todavía seguían ofreciendo sacrificios. Y la mayoría de los cristianos no sabemos ni por qué lo hacían, principalmente el apóstol Pablo. ¿Por qué ofrecían sacrificios? Porque estaban pidiendo algo especial. Y este asunto no se termina hasta que no lleguemos allá. Para que tú puedas tener respuesta a esas peticiones especiales, vas a tener que seguir este proceso. Las peticiones ordinarias, lo dije la semana pasada, son contestadas a tu vida por los dichos de tu boca, por las promesas que tú ya has recibido, promesas del diario vivir. Dios ya se comprometió de darte el pan, el maná celestial para todos los días. Pero para esas cosas que están lejos de tu alcance, entonces se requiere algo especial para derribar a los enemigos que están impidiendo. Si tú estás pidiendo por algo especial, lo has hecho por décadas ya, por años, y no lo has recibido, es que hay un demonio, un principado que está impidiendo. Sería bueno saber cuál es la razón, cuál es la duda que se tiene. Quizás Dios nunca nos la revele, pero no hay necesidad. Cuando tenemos y el Señor nos revele las escrituras y sabemos dónde está el altar y nos da un sacrificio, el sacrificio se encarga de todo el asunto. Lo que venció a Satanás no fueron las buenas prédicas de Jesús, aunque eran maravillosas y extraordinarias y con su palabra echaba fuera los demonios, pero no fue lo que venció al enemigo, fue su cuerpo clavado en la cruz. Déselo fuerte. Yo por mucho tiempo me alegraba mucho cuando los ministros decían, cuando estaba Jesucristo en la cruz, los demonios andaban todos contentos, entonando toda clase de cánticos allí. Y yo decía, no, como que no cuadra el asunto, no cuadra. Sí, no cuadra. ¿Por qué? Al momento, en el mundo espiritual, aquí en la tierra hay leyes establecidas por los gobiernos. Y cuando una persona es apresada por algún crimen, es llevada a la cárcel, pierde derechos de muchísimas cosas. Uno de los primeros pierde el derecho a votar, ¿sí? A ser un ciudadano completo. Y pierde posiblemente derecho, algunos de ellos, a tomar lo que tienen en las cuentas de su banco. Se las congelan en algunos casos. Pero en el reino espiritual todo se congela. Cuando Satanás le quitó la vida a Jesús, inocentemente siendo Jesús, Satanás lo perdió todo. Todo. Y solamente está esperando ser apresado y lanzado al lago de fuego. Es todo lo que está esperando Satanás, pero ya fue derrotado. Cuando tú le ofreces al Señor, te revela algo y le ofreces un sacrificio, ese sacrificio se convierte en aquella cosa que derrota al enemigo para quitarle todo. Dice la escritura, cuando el hombre fuerte está en su casa, dice que todo lo que posee está libre, en paz están todas las cosas que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo ata primero y después lo despoja de todos los bienes, aún el haber de su casa, quiere decir que le quitamos todo lo que tenga. Todas esas cosas el Señor las ha dado a su pueblo, todas las cosas, pero están allí esperando que usted y yo las poseamos. Como le dijo Dios a Josué, que pasar en la tierra a desposeer la tierra que Jehová nuestro Dios nos había dado. ¿Sí? Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios y te invito que te pongas de pie. Con la ayuda del Señor ya terminamos la próxima semana esta enseñanza para hablar de algunos ejemplos, y espero que cuando tú estés clamando al Señor por algo especial, escudriñes las escrituras para encontrar cómo quiere Dios que tú le hagas. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti para que pueda cubrirse esa deuda? En el caso de Daniel dice que buscaba diligentemente y oraba, como ya lo enseñan las escrituras, y 21 días le llevó de clamor.
sin levantarse de aquel lugar, imagínate. Dice, pero llegó el momento de la hora del sacrificio. Y cuando esto acontece, aparece el ángel Gabriel, que estaba siendo impedido por Satanás allá donde estaba haciendo la guerra. En el momento del sacrificio viene otro a ocupar el lugar de Gabriel, y Gabriel va a cumplir con la encomienda que el Padre le había dado. Amén. Tu rostro inclinado unos momentos. Si tienes deseo de pasar al altar, darle gracias a nuestro Dios, pedirle por algo, hazlo con toda la libertad que el Espíritu de Dios te dé. Y vamos a orar unos momentos mientras pasa por aquí el grupo. Nos ayuda a darle gracias a nuestro Dios con una estrofa. Padre, en el nombre de Jesús, aquel discípulo se acercó pidiéndote que le enseñares a orar. Y conocemos por las escrituras que eran hombres conocedores de la Biblia, que eran enseñados en las escrituras desde niños, Padre. No iban a ninguna escuela secular, iban a las escuelas donde se les enseñaba la palabra. En sus casas eran enseñados por sus padres, pero ellos habían adquirido el conocimiento de que para tener respuesta se requiere conocer, saber cómo orar. Daniel estuvo orando por 21 días, Señor, y no recibía respuesta. Pero ahora comprendemos por tu palabra quién es quien derrota a aquel que impide que tú respondas. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, acomode en el corazón de tu pueblo, Señor, la palabra que tú estás hablándoles cuando ellos están escudriñando las escrituras. Y que lo que han escuchado en este día sean herramientas, Padre, para ayudarlos, Señor Dios, en algunas áreas, Señor. Y que aprendamos, mi Padre, que nada de lo que se sacrifica a ti, Señor, se pierde, porque es lo que impide mucho a tu pueblo, Padre, poder alcanzar esos niveles de autoridad en el mundo espiritual. Los fariseos tenían ese problema, Señor, por la avaricia que practicaban. Pero lo que tu Espíritu puede hacer, Señor, en nuestros corazones es revelarnos y enseñarnos de que lo que sacrificamos no se pierde, antes resucita con gran poder para alejar de nosotros al devorador. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar y meditar en tu palabra y darte gracias. Ahora, mi Señor, restaura a tu pueblo si se encuentra alguien delicado de salud. Bendice a tu pueblo, Señor Dios, con el pan, Señor, diario, para que no haya necesidad. Y ayúdanos a alcanzar esos niveles que tienes para tus hijos. Tú nos dices que tú nos vas a exaltar, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde te encuentras y adorémosle unos momentos. Si estás agradecido, y lo sé que estás, por eso te encuentras en este lugar. Torre fuerte es el nombre del Señor. Te adoramos, Padre. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Yes. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es
el nombre del Señor. Yes. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Oh, dilo, torre fuerte es el nombre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. 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 Y a Él correrá el justo y levantado será. Correrá el justo y levantado será. Te adoramos, Padre. Ahí con tus propias palabras, platica con Él en unos momentos.